tú también cómo es que te involucras en este tema, pero partamos hablando de cuáles son precisamente los temas que aborda este libro 11S, refiriéndose al 11-11, ¿no es cierto? Digo, al 11-9, el episodio de las Torres Gemelas, la amenaza de Al-Qaeda continua y el terrorismo internacional. Mira, esto surge como un ejercicio de reflexión que hacemos con Gonzalo Montaner, que ya venía trabajando previamente a través de un libro anterior, el tema de los radicalismos islámicos y los grupos de carácter yihadista. Y nos interesaba justo cuando se iban a cumplir 20 años desde el ataque a las Torres Gemelas, hacer un balance de qué es lo que había pasado en el mundo a partir de ese hecho que marcó sin duda un antes y un después en muchos aspectos, y ver qué había pasado con Al-Qaeda, la organización que estuvo detrás de los ataques, cuando la verdad en el último tiempo hemos sabido bastante poco. Yo diría que desde la muerte o captura de Osama Bin Laden en adelante, el grupo entra en una especie de declinación, al menos desde el punto de vista mediático. Surge el Estado Islámico y pareciera que Al-Qaeda se había disuelto, o al menos había perdido mucha capacidad de acción. Y lo que nosotros hacemos entonces es una revisión bien completa, bien acuciosa de lo que ha ocurrido en estos 20 años y decidimos a 20 años marcar 20 hitos de lo que es las actividades de esta organización terrorista y otras afines que siguen funcionando en el mundo, y demostrar que Al-Qaeda no solamente no ha desaparecido, sino que sigue vigente y por lo mismo sigue siendo una amenaza. ¿Cuáles son las amenazas que son más palpables de ver tras la investigación? ¿Y quiénes son los que están o estamos amenazados? Bueno, la amenaza de el salafismo yihadista, que es la ideología que hay detrás de Al-Qaeda y otras organizaciones similares, que son muchísimas. Nosotros conocemos quizás a algunas que tienen más impacto desde el punto de vista de los medios de comunicación occidentales, pero la verdad es que hay cientos de organizaciones de estas características que funcionan en distintas partes del mundo. Si vamos a Al-Qaeda propiamente tal, hay ciertas regiones que en los últimos años han visto un incremento de la actividad del terrorismo. Me refiero, por ejemplo, específicamente al Sahel en África, donde países como Malí, Burkina Faso en los últimos años han tenido un gran número de atentados terroristas y de acciones de esas características que han dejado a miles de víctimas fatales. Lamentablemente nosotros, desde este punto del mundo, y siguiendo mucho la línea de los medios de comunicación occidentales, no conocemos o no nos enteramos la mayoría de las veces de esas acciones, pero es uno de los lugares donde en los últimos años ha habido un incremento tremendo para las actividades terroristas. Otro de los elementos que nosotros consideramos en el libro tiene que ver con la situación sin duda en Afganistán. Antes de que viéramos los hechos como se desencadenaron a partir de la retirada de las tropas estadounidenses y de la coalición internacional, nosotros teníamos considerado que Afganistán, con el retiro de las tropas, iba a ser uno de los lugares donde Al-Qaeda iba a poder volver a funcionar con el regreso de los talibanes. Eso era algo bastante predecible. Lo que la mayoría quizás no se imaginaba era la velocidad con que ocurrieron los hechos, que terminamos viendo a los estadounidenses sacando a su gente en helicóptero al estilo de Vietnam. Pero que esto en algún momento iba a suceder, desde hace ya harto tiempo se estaban preparando para regresar al poder, y aunque no son lo mismo que Al-Qaeda, tienen lazos prácticamente indisolubles en todas estas, en las últimas 2 décadas, y eso hacía prever entonces que Al-Qaeda iba a poder volver también a operar en Afganistán, quizás no con el nivel de libertad y visibilidad que tuvo entre el 96 y el 2001, cuando gobernaron los talibanes anteriormente, pero de todas maneras, y según información de inteligencia, ya estarían regresando a ese país, así que va a ser otro de los lugares donde van a estar presentes. Pero en términos generales, y me parece que este es un punto súper interesante, quizás uno de los mayores éxitos de Al-Qaeda tiene que ver con la instalación de la ideología, que implica que ya no se necesita una gran organización, ni grandes recursos, ni grandes medios para llevar a cabo una acción terrorista, sino que simplemente alguna persona en cualquier punto del mundo que se radicalice y que con algo tan simple como un cuchillo o como un vehículo, que son hechos que ya hemos visto en distintas partes, por ejemplo, de Europa,
pueden cometer un atentado terrorista en contra de una serie de personas. Eso yo creo que es algo que tenemos que tener súper presente también. Quizás no vamos a tener acciones al estilo del 11S, una gran acción terrorista que implicó una gran planificación y una gran organización, pero sí pequeñas acciones que de todas maneras son muy dañinas en distintas partes del mundo. Es importante eso que mencionas, Andrea, porque justo te iba a consultar cuando señalabas en el primer punto sobre todo, que son cosas que quizás aquí la prensa o la línea noticiosa de Occidente no nos muestra habitualmente, estamos lejos de conocer. ¿Por qué alguien en nuestro país, más allá del público especialista en esta materia, ¿no es cierto?, de los investigadores e investigadoras especialistas en esta materia, podría o es importante que nos enteremos de lo que está pasando? A mí me parece que, bueno, siempre es importante ver lo que pasa en otras partes del mundo porque nos puede servir de ejemplo en muchos aspectos. Inevitablemente lo que ocurre en relación a la política exterior de Estados Unidos siempre termina impactando a todos, incluido a Chile, y bien sabemos de eso con la experiencia que tuvimos a la hora de tomar una decisión respecto a una guerra inventada en base a argumentos falsos como fue la guerra de Irak el año 2003, que es uno de los elementos que nosotros también consideramos. Ahora, frente a este tema, me parece que el gran error de no tener cobertura de hechos internacionales importantes es que después uno no logra entender bien por qué pasan las cosas, porque las cosas no pasan de un día para otro porque sí, sino que son procesos, hay fenómenos detrás que probablemente uno tiene que ir explicando para que después cuando las cosas sucedan se entiendan. Ejemplo, Afganistán en estos momentos. De Afganistán nos olvidamos durante mucho tiempo lo que estaba ocurriendo. Y ahora nos sorprendemos con el regreso de los talibanes y nos sorprendemos y lamentablemente nos va a impactar permanentemente cómo va a haber una situación de deterioro en términos del respeto a los derechos humanos, especialmente de las mujeres y niñas, especialmente de minorías étnicas. Entonces eso no es algo que haya ocurrido un día para otro, sino que es un proceso que uno tiene que seguir y mirar hacia atrás, y es justamente el ejercicio que nosotros hacemos y que nos parece que es sumamente interesante para cualquier persona, no necesariamente para alguien que sea estudioso o especialista en el tema. Claro que sí. Estamos conversando con Andrea Arístegui, periodista y coautora del libro 11S, La amenaza de Al Qaeda continúa. Andrea, te hemos visto cubriendo una serie de eventos internacionales. Cuéntanos cómo es que te involucras entonces en la decisión de participar de este libro, los procesos de participación también, cómo se divide el trabajo con el periodista Gonzalo Montaner. ¿Cuál fue la parte más difícil incluso para ti de partir o de estrenar este debut, o sea, de estrenar esta beta como escritora, ¿no es cierto? Investigadora además en estas materias. Yo lo miraba con harto temor y con harto respeto. La verdad es que siempre he admirado muchísimo el trabajo que hay detrás del proceso de creación de un libro, sea la materia que sea. Y si bien tenía muchas ganas de incursionar en esto hace un tiempo ya, tenía también temor de que no fuese capaz por lo que implica en términos de dedicación, de tiempo, el trabajo que hay detrás. Efectivamente hay un tremendo trabajo. Gonzalo, que por un ejercicio de transparencia siempre lo digo, Gonzalo, que además de ser colega, es mi marido, él venía haciendo un trabajo ya desde hace bastante tiempo y él le interesaba que entráramos en este tema, que además es un tema recurrente de conversación nuestro desde hace 20 años. Doy fe de aquello. Entonces, exactamente, queríamos hacer algo justo con este aniversario de los 20 años y me terminó convenciendo. ¿Y fue una buena experiencia por lo demás? Creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Ha sido una gran experiencia, con muchísimo esfuerzo detrás, con mucho trabajo, pero valió la pena de todas maneras y bueno, lo que al final buscamos es tratar de ser un aporte dentro de este pequeño trabajo, de poder ayudar a entender un poco más de lo que pasa en el mundo, que siempre es bastante complejo. Yo he tenido la oportunidad de leer trabajos anteriores de Gonzalo Montaner y conozco también tu dedicación y profesionalismo, así que súper recomendado 11S, La amenaza de Al Qaeda continúa, me imagino que disponible en todas las librerías. Exactamente, ya están gran parte de las librerías, no solamente en Santiago, sino que en regiones también, que era algo que a nosotros nos importaba mucho. Así que muchas gracias a quienes ya se han interesado y han estado ahí permanentemente consultándome del libro. Esperamos
que les guste. Un abrazo para ellos y un abrazo para ustedes también. Gonzalo Montaner y Andrea Aristi, que quiere estar en contacto telefónico con nosotros para hablarnos de su libro 11S, la amenaza al que continúa, además su estreno como escritora. Y en esta materia, además, que tiene que ver con el terrorismo internacional. Un abrazo, Andrea. Un abrazo, sí, muchas gracias. Ya pues, Chau. aprovechamos de irnos a la música con Haces Falsos. Es Camina lo que suena aquí cuando son las 12:32 y estamos en Estación Central de Radio Sach.